nadie como tú, te damos gloria, te damos honra, te damos toda alabanza, Señor, en este día. Gracias, gracias por tu amor, tu misericordia. Señor, conmueve nuestro corazón, Señor. Gracias, gracias. Te damos una vez más. No hay nadie como tú, Señor. Honramos, bendecimos tu santo y glorioso nombre. Amén, amén, amén. Muchas gracias, André. Nos vemos más ratito, Dios mediante, ahí para seguir con un tiempo de alabanza. Damos la bienvenida a todos los hermanos que ya están ahí llegando a este momento, este tiempo para compartir la palabra, para estar juntos, para ser ministrados por el Señor. Ya estamos aquí en vivo con Néstor, nuestro querido hermano desde Rosario, Argentina. ¿Cómo estás, Néstor? Muy bien, gracias, Cristian. Cariños a todos los hermanos de la comunidad allí de Chile y todos los que puedan conectarse, que tal vez no sean del lugar. Una gran bienvenida y un gran abrazo en su amor les damos. Lindo compartir con ustedes, la verdad que nos sentimos como en familia. Amén. No, yo muy agradecido de que tú puedas aceptar esta nueva invitación para estar con nosotros. Estamos seguros, por cierto, de que vamos a ser muy, muy bendecidos por esta palabra, que ya está ahí, creo, saliendo ahí el nombre, militantes o enredados. Creo que el Señor nos va Así es. a ministrar a través de esta importante palabra para cada uno de nosotros. Así que, por favor, yo te dejo ahí con la palabra. Vuelvo al final contigo. Muy bien. Bueno, queridos hermanos, generalmente cuando tenemos que compartir alguna palabra siempre pensamos en ponerle un título para que los hermanos sepan básicamente de qué vamos a hablar. Y si yo tuviera que poner un título, pondría esto que está allí en la placa: militantes o enredados. ¿De qué lado estoy? Sabemos que todos nosotros, al recibir a Cristo como dueño de nuestras vidas, nos hemos convertido en sacerdotes para Dios, en obreros del Señor. Pero según el apóstol Pablo, vamos a la siguiente, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 4, dice Pablo, encomendando ya, Pablo teniendo conciencia de que él estaba pronto a partir, eran los últimos años de su vida, y está encomendando a su discípulo hacia la obra presente y lo que viene por delante, sabiendo que él ya no iba a estar, y le dice a Timoteo: Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita se enreda. Acá, según la visión del apóstol Pablo, o somos militantes o nos enredamos. Fíjense en que comienza diciendo ninguno. Al decir ninguno, está diciendo de otra manera todos. Todo aquel que es militante no está enredado en los negocios de la vida, y si alguno se enredó en los negocios de la vida, ha perdido la militancia. Ninguno que milita, entonces, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pero me gustaría que miremos en otras versiones cómo dice este pasaje. Por ejemplo, en la Nueva Biblia Latinoamericana, dice: el soldado en servicio activo no se enreda en los negocios seculares a fin de agradar al que lo reclutó o inscribió como soldado. Qué interesante esta expresión, el soldado en servicio activo. En la iglesia quiero decirte, querido hermano, que el que no está activo es porque se ha retirado. El soldado está siempre presto para la batalla porque es soldado o está jubilado. En el reino de Dios no hay retirados ni jubilados. Todos somos activos, como lo dice aquí la Biblia latinoamericana. El soldado en servicio activo. La Biblia de Dwight Raines
Lo dice de esta otra manera. Ningún hombre, esta expresión hombre es una expresión genérica, abarca hombres, mujeres, todos aquellos jóvenes, ancianos, todos aquellos que han hecho de Cristo el dueño de sus vidas. Dice, ningún hombre, siendo un soldado de Dios, que me encanta esta expresión, soldado, porque habla claramente de nuestra misión, de nuestro objetivo, se enreda con negocios seculares para agradar a aquel con quien se ha comprometido. Aquellos que están en servicio activo, aquellos que militan, aquellos que son soldados de Dios. Y miren la versión americana King James, qué interesante. Ningún hombre guerrero. Estamos en guerra, queridos hermanos. Esto es importante saberlo, estar con la mente clara, que desde el día que te convertiste a Cristo, del día que rendiste tu vida al Señor, te metiste en una guerra. El enemigo, el reino de las tinieblas, se ha levantado contra nosotros. Pero tranquilos, porque ha sido vencido nuestro enemigo. Pero sigue activo. Por eso es importante que entendamos que estamos en un estado de guerra. Y como iglesia somos guerreros o guerreras. Ningún hombre guerrero se enreda en los asuntos de esta vida. El soldado en servicio activo, el soldado de Dios, el guerrero, el que milita. Distintas expresiones del mismo versículo. Por favor, a la siguiente. Acá, según estos pasajes, el apóstol Pablo habla de que hay dos tipos de discípulos, si a ambos se le puede llamar discípulos. Fíjense en ahí la imagen, el militante con el casco, con la espada desenvainada, con el escudo, con toda la armadura de Dios, y el enredado. ¿Cómo te identificás a primera vista? Algunos están así, desesperados, corriendo la agenda, transpirando el negocio, el reloj, andan metidos en sus cosas seculares como prioridad en la vida. Acá no estoy hablando de descuidarlas, estoy hablando de poner un orden. Ya vamos a ir explicando un poquito más. ¿Te identificas con el soldado o te identificas con el enredado? En la iglesia hay dos tipos de personas. Si hubiera un escritorio y tendríamos que ir a un lugar a hacer un trámite y el que toma el trámite diría, a ver, los militantes pónganse de este lado y los enredados, por favor, de este otro lado. Respóndele a Dios y respóndete a ti con sinceridad. ¿Detrás de qué fila te pondrías? Aquellos que militan y aquellos que están enredados. No hay una tercer fila, no hay manera de estar en uno o en otro lado, porque ninguno que milita, si yo estoy metido en la causa, si yo estoy comprometido con el propósito eterno de Dios, no estoy enredado. Es como que la vacuna para el enredo, estamos todos esperando ansiosamente la vacuna o las vacunas para la pandemia y sentirnos libres de esta enfermedad. Así pasa con la militancia. El que está militando está vacunado por el Espíritu Santo para no enredarse. Y si te has enredado, quiero decirte que lamentablemente has sido vacunado por el enemigo de Dios para que pierdas tu militancia. Pablo está queriéndonos decir, cuidado Timoteo, cuidado hermanos, que no estemos enredados, que los afanes de la vida no roben el corazón y los planes principales de nuestra vida. Dios nos ha rescatado. El Espíritu Santo nos ha sacado de una vida de pecado para que tengamos ahora una vida de servicio y de honra a nuestro Señor. ¿En qué fila estás? Por favor, a la siguiente. Quiero decirte que estos dos tipos de personas tienen muchas cosas en común. ¿Cómo nos identificamos con uno u otro? Bueno, primero quiero darte algunas cosas que tienen en común el militante y el enredado. Lo primero que quiero decir es que viven casi la misma realidad, porque el militante y el enredado tiene trabajo, estudia, tienen planes, proyectos,
tienen deseos de formar una familia, el que está soltero quisiera conocer a aquella que va a ser la compañera o el compañero de su vida, tener hijos, formar un hogar. Todos tienen deseos de progresar, lógicamente, terminar sus estudios, proyectos de trabajo, sueños, aspiraciones y tantas cosas que podemos tener como cosas lógicas, puras, normales. El militante y el enredado, todos viven esta misma realidad. Pero no es que el militante tiene tiempo para la obra, al anterior, por favor. No es que el militante tiene tiempo para la obra y el enredado no tiene tiempo. No es que el militante tiene 28, 30 horas para servir a Dios y el enredado tiene apenas 12 o 13 horas. Por eso no le entra el tiempo en su agenda para el servicio a Dios, sino que ambos tienen 24 horas. La gran diferencia la hace la administración de su tiempo y las prioridades con que él tiene establecido su agenda. Eclesiastés 9:10 dice así: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Hermano querido, hay muchas cosas que te van a venir a la mano. Estamos llenos de cosas. Lo que te venga a la mano, hazlo según tus fuerzas. Uno tiene que aprender a administrar su dinero para que todo lo que tenemos que hacer, aún esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ella, cada uno de nosotros, tienen que hacerse. Lo que te venga a la mano, hazlo, dice la Biblia. Por supuesto, según tus fuerzas. Según la etapa de la vida, hay distintas fuerzas. Una mamá que está criando hijos chiquititos está mucho más concentrada en su hogar y en la crianza de sus hijos, pero no puede dejar de lado el servicio a Dios. Criando hijos está sirviendo a Dios, pero también tiene que enfocarse y mirar hacia los perdidos, hacia los necesitados. Tal vez estés con alguna enfermedad o alguna situación que ha limitado tus fuerzas y tu servicio a Dios. El asunto es no irnos a cero, dejar la obra como hace el enredado. Por eso la Biblia dice: lo que te viniera a la mano, hazlo según tus fuerzas. El Señor no le va a pedir a nadie algo que no pueda hacer, pero lo que te venga a la mano según tus fuerzas o tu capacidad, hazlo. El llamado es a hacer, a comprometernos en el servicio a Dios. Como ambos tienen 24 horas, ninguno de nosotros tiene excusas para decir no tengo tiempo para servir al Señor. Otra cosa que tienen en común es que todos, el enredado y el militante, tienen una base de fe común. Si yo le pregunto a todos ustedes, ¿quién cree que Jesucristo es el Señor? Y les digo, levanten la mano, todos levantaríamos la mano sin dudar. Por eso estamos en la iglesia, por eso hoy estamos conectados. La misma fe. Creemos que Dios es Padre, creemos que el Hijo es el Hijo de Dios, creemos en el Espíritu Santo. Hay una base de fe común. Pero a pesar de vivir la misma realidad, a pesar de tener 24 horas, a pesar de tener una fe en común y un estilo de vida similar, por favor, la siguiente, no todos han respondido al llamado. El llamado que el Señor nos dio es el llamado a desarrollar su propósito eterno aquí en la tierra. Es al ir y hacer discípulos a las naciones, a servir a Dios. Digo de paso que todos nosotros tenemos un triple ministerio, un ministerio de Dios, de alabanza, de oración, de honra. Esto no se puede dejar porque esta es la base de nuestra vida. Pero también hay un ministerio a la iglesia, ayudar, sostener, bendecir, servir a los hermanos. Y también hay un ministerio al mundo, donde nos alejamos del estilo de vida del mundo, pero nos involucramos con el mundo, con aquellos que no conocen al Señor, para alcanzarles y hacerles discípulos. No todos, a pesar de tener muchas cosas en común, han respondido al llamado. Los militantes son los que han respondido. Pero otros, a pesar de estar en el reino,
de haberse arrepentido, de haberse bautizado, de haber sido llenos del Espíritu Santo, están viviendo para ellos mismos. Sus planes, sus proyectos, sus propósitos, su familia, su trabajo, sus necesidades, es lo primero que hay en sus vidas. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estoy? Hermanos, esto que les estoy compartiendo a ustedes, me lo estoy diciendo primeramente a mí. La siguiente, por favor. Antes de avanzar un poquito, quiero que descubramos esta palabra militancia. ¿Qué es la militancia? Pablo le dice ninguno que milita o los militantes. Hoy la palabra militancia la ha robado, permítanme decirlo de esta manera, la política. Hoy cuando hay un grupo de personas que militan, que se dedican a hacer, a proclamar, a hacer progresar una causa política, se le llama la militancia, la juventud militante o los militantes de tal o cual causa. Hoy con todo esto de el movimiento pro aborto, el ESI, todos estos movimientos que están militando en contra de Dios, se les llaman los militantes. Pero esto no es un término de la política, esto es un antiguo término que es del orden del ejército, es un término militar y tiene que ver con los soldados. Cuando Pablo le dice a Timoteo, ninguno que milita, ellos tenían muy claro lo que significaba, porque ellos vivían entre el ejército romano, las luchas, las guerras, estaban muy acostumbrados a lo que era este término militancia. Era tan serio este concepto de militante que se decía así: la condición de la disciplina militar es tal que tan pronto como un soldado se pone bajo las órdenes de su general, estaba obligado por su militancia a dejar su casa y todos sus asuntos. Lo vuelvo a decir, miren qué tremendo era esto de enrolarse como soldado. Recuerden que la Biblia dice, aquel que nos tomó, que nos enroló como soldados. Ya somos soldados. Y para aquellos, el soldado romano, pasar a ser parte del ejército era ponerse bajo las órdenes de un superior. Y cuando uno se ponía bajo las órdenes de un superior, tenía que dejar su casa, su familia y todos sus asuntos. Y no podía pensar en otra cosa que no sea en ganar la guerra, en meterse en la batalla, en ser leal a su reino, en ser leal a su bandera. Era como una especie de juramento que hacían los soldados. La guerra hay que ganarla, el reino y la bandera, y renuncio a mi casa y a todos mis asuntos. Esta era la mentalidad de un soldado en la época que Pablo le dice esto a Timoteo. Era una definición absoluta y total de la vida, de su presente y lo porvenir. Y de la misma manera, queridos hermanos, para que podamos estar totalmente dedicados a Cristo, debemos ser libres de todos los enredos de este mundo. El militante es alguien que estaba bajo la orden de un superior, totalmente entregado a la causa. Para el soldado no era opción la causa, era soldado. Todo su entrenamiento, toda su preparación, toda su armadura, todo su equipamiento, todas las horas de su día estaba con un solo objetivo: la guerra, su reino, su rey, la lealtad a sus mayores, su bandera. Para el soldado era obediencia o muerte. Qué serio que era esto. Él y la causa eran una misma cosa, se habían fusionado. No es alguien que sabía cómo era la causa, ¿sí? Yo tengo claro que soy llamado a ser discípulo, sé cuál es el propósito eterno de Dios, tener una familia de muchos hijos semejante a Jesús, y son conceptos que he recibido y seguramente ustedes lo tienen muy claro, pero en la práctica el militante tiene su vida condicionada por la obra. La causa le ha modificado su vida.
Su agenda cambió, sus prioridades cambiaron, hasta sus gustos cambiaron. Antes nos gustaba pecar, nos encantaba el pecado, ahora nos encanta la santidad. Aleluya, nos encanta agradar a Dios. Los deseos han cambiado. Uno deseaba desarrollarse, ser el centro de todo, y ahora deseamos que Él se desarrolle, como decía Juan, yo debo menguar y Cristo desarrollarse en mí. Ahora el deseo más grande, como dice este pasaje que leímos, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Todo ha cambiado en la vida del militante. La causa lo ha condicionado, lo ha cambiado. El militante tiene un antes y un después. El enredado, algunas cosas le han cambiado, pero no ha cambiado el centro de su vida. Militar significa abrazar algo con pasión, con fervor. La palabra fervor es muy interesante porque es una suma de dos palabras, fe y hervor. Sería fervor. Alguien que cree con alta temperatura espiritual. Cuando algo hierve, es porque algo rompe un límite de temperatura. Hay cosas que hierven a los 100 grados. Creo que el agua, si no me equivoco, hierve a los 100 grados. Para hervir hay que tener una alta temperatura espiritual. Y el que está militando agarró la causa de esta manera, con fervor, con ardor. Y ha tomado la decisión de resistir firmemente a todo lo que se oponga a la causa y todo lo que es estorbo para llevar el propósito de Dios adelante, automáticamente pasa a ser su enemigo. Si esto es un estorbo, no lo quiero. Todo lo que era para mi ganancia lo estimo como pérdida por amor a Cristo, decía el apóstol Pablo. No hay nada que se puede oponer al llamado de Dios para mi vida. La siguiente, por favor. Miren qué interesante este texto que yo encontré hace muchísimos años. Ya esta editorial está cerrada y tuve la posibilidad de fotocopiar un comentario y me encantó cómo esta versión de los jesuitas traduce este versículo. Y lo dice así: el que milita no se embaraza en los cuidados de la subsistencia diaria, porque cree que eso depende de su jefe. Acá cambia la palabra militancia por embarazo. Qué interesante. Mateo 6 dice: no os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Permítanme decirles y decirme que estas tres cosas generalmente nos enredan. ¿Qué voy a comer? ¿Con qué me voy a vestir? ¿Cómo voy a pagar mi trabajo, mi futuro económico, el sostén de mis hijos, la facultad, las cosas que tengo que pagar? Y acá la Biblia dice que Jesús nos enseña: no se preocupen por estas cosas, porque los mundanos, los gentiles, los paganos, permítanme hacer una traducción personal, los enredados, buscan todas estas cosas como prioridad. No es que el Padre no quiere que nos ocupemos de estas cosas, lo que no quiere es que esto sea el centro de nuestra búsqueda, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Querido hermano, querida hermana, aunque todo en el mundo parece que se cae, la economía tiembla, los negocios se cierran, y si te llegaste a quedar sin trabajo, no temas. La palabra dice: no te preocupes, porque vuestro Padre, tienes un Padre amoroso que no se olvidó de tu necesidad, sabe perfectamente bien lo que estás pasando, y Él te dice, el dueño de la plata y del oro, aquel que dijo que nada te iba a faltar, que a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Él te dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, que comer, que vestir, que beber, tu presente, tu futuro y el de tu familia, serán añadidas. Vuélvete un militante y no te enredes en los negocios de la vida.
el militante, el soldado, no está preocupado por estas cosas, porque él sabe que su sustento depende de su jefe. Aleluya. El soldado iba a la batalla, renunciaba a su casa y a sus posesiones, no porque no tenía que amar estas cosas, a su familia, ni cuidarla, porque no era el momento, pero él estaba con el corazón confiado de que su rey iba a proveer para su familia. Entonces su corazón no estaba dividido, no estaba afanado, sabiendo que el rey, que su jefe tenía recursos para sostener su vida y su familia. Todo lo que necesito para mi diario vivir está siendo cuidado por tu Padre amoroso. ¿Crees que tu Padre no te hará faltar nada? Si tienes dudas, si estás dudando, estás con preocupaciones, afirma tu fe en esta palabra. El Señor dice, busca primeramente el reino de Dios y estas cosas serán añadidas. Esta versión de los jesuitas dice, el que milita no se embaraza en los cuidados de la subsistencia diaria, porque cree que eso depende de su jefe. Mira, querido hermano, el militante, la fe del militante lo libra del enredo, lo libra de estas preocupaciones, porque él tiene fe en Dios. Y todos nosotros tenemos un Padre fiel. Bendito sea el Señor. A la siguiente, por favor. Acá habla la mujer embarazada. Y esta figura es muy interesante y para mí fue muy aleccionadora. La mujer embarazada, lo que lleva dentro su bebé, una vez que está embarazada hay una vida en ella, lo que lleva dentro ha captado toda su atención. Cuando la mujer queda embarazada, ya inmediatamente empieza a pensar, bueno, hay que empezar a pensar en cómo adaptar la piecita, comprar la cuna del bebé, a ver, hay que empezar a ver si tengo obra social, a qué médico voy a ir. Todo empieza a girar en torno a ella. Ahora ella y lo que está dentro, su bebé, pasa a ser el centro. Mira a una mujer embarazada y la vas a ver 9 meses pendiente de lo que pasa en su vientre. Y está bien, así debe ser. Pero acá Pablo está tomando este ejemplo de lo que puede ocurrir o de lo que ocurre en aquel que no milita, aquel que se ha enredado, está como una mujer embarazada, donde todo gira en torno a él. Todos los cercanos, sus planes, sus sentimientos giran en torno a lo que hay en él. En este caso, lo que hay en ella, la mujer embarazada. Pero en el militante todo gira en torno a él. Él se vuelve el centro, justamente porque está enredado. Pero en cambio, el que milita tiene su centro en la causa del Señor. El que se ha embarazado no mira la causa, está pendiente de lo que le pasa a él. El que está militando está pendiente de Dios y de la causa, sin descuidar aquellas cosas en las que se tiene que ocupar, pero el centro ya no es él, lo que pasa en su vientre, el centro es Dios. Militantes o enredados, embarazados o militantes. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida. El embarazado, la embarazada, perdón, la persona embarazada, justamente porque le crece la pancita, va ganando kilos, se empieza a poner pesada, lenta. Uno la ve y sus movimientos a medida que crece el bebé se van siendo más lentos, más pesados, hay mucho más cuidados, hay que cuidar la panza, ya no puede hacer movimientos bruscos, ha perdido la agilidad. Se vuelve lento. La persona que está enredada se vuelve lenta para las cosas del reino, lento para obedecer, lento para orar, lento para adorar. Ya no es ágil, ya no responde rápido. El soldado
está en estado, ya no está lento como la embarazada. Él está ágil, está en estado, responde rápido. La embarazada no lo puede hacer debido a su condición. Se ha vuelto pesado. Los negocios de la vida le pesan al que está enredado. Son pesos en su vida que le quitan el fervor, que le quitan el objetivo del reino y lo hacen enredarse, embarazarse. Embarazarse es cuando las cosas de esta vida se sobredimensionan. El bebé crece, 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 y así son las preocupaciones del enredado. Crecen, crecen, crecen y se dimensionan de tal manera que han sacado a Cristo y a la causa del centro de tu vida. Aleluya. Querido hermano, ¿qué es lo que tienes como prioridad en tu corazón? La palabra nos insta a poner el corazón, los ojos en las cosas de arriba. Otra versión dice el corazón. Querido hermano, ¿dónde está tu tesoro? Allí estará tu corazón. O lo preguntamos de otra manera, ¿a dónde hoy tienes tu corazón? Hoy, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es lo que absorbe todas tus energías? ¿En qué estás pensando la mayor parte de tu tiempo? Eso es tu tesoro, porque donde tienes tu corazón, allí está tu tesoro. Ojalá sea Cristo y su propósito eterno. A la siguiente, por favor. ¿Qué son los negocios de la vida? Para aclarar, los negocios de la vida no son las cosas pecaminosas de la vida, son aquellas cosas lícitas que el Señor ha dado para que disfrutemos. Deportes, hobby, familia, hijos, nietos, mi trabajo, mi profesión, el desarrollo de mis aptitudes, mis logros, las cosas lícitas de la vida. Acá ya no hablamos de cosas pecaminosas porque estamos hablando de hermanos y el hermano, aquel que ya se ha convertido, no vive para pecar. Cuando habla de los negocios de la vida, habla de las cosas lícitas de la vida, pero son las añadiduras que se convierten en el centro, en lo más importante. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Militante o enredado? ¿Militante o embarazados? Quiero decirte que Jesús nunca dijo a los discípulos, a ver, ustedes 12, ¿quién quiere militar? Los que quieran venir, vengan, den un paso adelante, como si fuera un llamado especial. Querido hermano, en la Biblia hay varias palabras que son sinónimos. Santos, siervos, esclavos, obreros, discípulos, convertidos, militantes, son todos sinónimos. Todos sinónimos. Por eso nunca la militancia fue expresada como una opción. El que se convierte se vuelve un militante, no es una elección posterior, como muchas veces se había dicho, bueno, me convierto primero y después con el tiempo me consagro. Conversión y consagración es lo mismo, son sinónimos en el pensamiento bíblico. Discípulo y militante son sinónimos. Enredado y tibio son sinónimos. Enredado y frío son sinónimos. Pero el discípulo es un militante. Nunca la militancia fue expresada como una opción. Al contrario, la militancia es la consecuencia de abrazar a Cristo y a su propósito. Cuando yo digo, Señor, te rindo mi vida, estoy agarrando a Cristo y con Cristo agarro sus planes, sus proyectos. La carga de Dios puesta por el Espíritu me moviliza hacia la causa. Todo lo demás empieza a perder valor en mi vida. Todo lo demás tiene que pasar a un segundo plano
porque quiero agradar a aquel que me tomó por soldado. Aleluya. El llamado es hasta la obra. En el llamado se incluye la obra. Mira, Pablo le dijo a los discípulos, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí. El llamado es hacia él, pero esa es la mitad del llamado, porque es venid en pos de mí y la consecuencia de ir a Jesús es que él nos hace pescadores de hombres. El llamado es hasta la obra. Él me llama para que sirva. Si solamente he ido a él y me he enredado después o no me he metido en la obra, he recorrido la mitad del llamado. Porque el llamado es hasta la obra. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Permíteme que te diga algo, hermano querido, y me lo digo primeramente a mí. Nadie que es llamado por Cristo, nadie que es lavado con su sangre, nadie que le han sido perdonados sus pecados, puede disfrutar del perdón, ordenar su vida y comenzar a disfrutar esta nueva vida sin involucrarse en el propósito de Dios. Porque si lo hace, ese no es el llamado del Señor, ese no es el llamado bíblico, ese no es el llamado de Cristo. El llamado de Cristo es venid en pos de mí y decimos, Señor, ahí vamos y te haré pescador de hombres. El llamado es hasta la obra. Cuando Pedro, después de ese terrible hecho que lo negó a Jesús 3 veces, se vuelve a encontrar posteriormente con Jesús. Y Jesús, en un momento que se encuentran cara a cara, a solas, le hace una pregunta. Me imagino el corazón de Pedro al volver a ver a Jesús, con todo ese peso de su traición, de haberlo negado 3 veces. Jesús le pregunta algo que me imagino lo habrá conmovido hasta lo más profundo de su ser. Y Jesús lo mira cara a cara y le dice, Pedro, ¿me amas? Qué pregunta, ¿no? A alguien que lo había negado. Pedro le había jurado que lo iba a amar y lo iba a seguir hasta la muerte. Pero Jesús ahora le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y él le dice, sí, Señor. Y la respuesta de Jesús a ese sí de Pedro, casi que parecería que no tiene nada que ver con la pregunta. Porque Jesús le dice, si me amas, apacienta mis corderos. Me imagino, yo estaría pensando, ¿qué tiene que ver esto con amar? Pero bueno, si lo dice Jesús. Y estaría pensando en las respuestas de Cristo y antes de terminar de pensar, Cristo le vuelve a lanzar otra vez la misma pregunta. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Responde otra vez Pedro. Y por tercera vez, por segunda vez, la respuesta de Jesús es, apacienta mis ovejas. Primero le había dicho, apacienta mis corderos, ahora le dice, apacienta mis ovejas. Y me imagino que mientras Pedro está elaborando las respuestas del Señor, por tercera vez el Señor le vuelve a confrontar y a preguntar lo mismo. Pedro, ¿me amas? Me imagino Pedro un poco confundido con lo que le dice el Señor, con las preguntas, ya no sabe qué decirle y le dice, sí, Señor, tú lo sabes todo. 2 veces te dije que sí. Soy sincero. Sí, Señor, te amo. A pesar de mi traición, a pesar de mi negación, sí, Señor, te amo. Y otra vez el Señor le dice lo mismo. Si me amas, apacienta mis ovejas. Querido hermano, si realmente amas a Dios, quítale el nombre Pedro. Pedro, ¿me amas? Yo leo esto diciendo, Néstor, ¿me amas? Ponle tu nombre. Cristian, ¿le amas? Raúl, ¿le amas? Roberto, ¿le amas? María, ¿le amas? Ana, ¿le amas? Liliana, ¿le amas? Cada uno ponga su nombre allí.
y pregúntese, escuche esta pregunta del Señor. Néstor, ¿me amas? Si le dices sí, con todo tu corazón, Él te va a decir, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, conviértete en un pastor de ovejas. No pastor como pastor en un ministerio de gobierno, apóstol, profeta, evangelista o pastor maestro. Eso es algo que Dios promueve. Si no, le está queriendo decir, involúcrate con mis ovejas, ocúpate de otros, métete en la obra. Qué tremendo esto. Hermanos, queridos, y me lo digo a mí, la respuesta del amor humano al amor de Cristo es comprometerme y a involucrarme con vidas, meterme en la vida de los demás para ayudarles, predicarles, bendecirles, edificarlos. Involucrarme con ovejas y corderos es ocuparme de otros, salir de mí mismo. Desenrédate y ocúpate de otros. Sal del enredo y sé un militante. Ocúpate de los demás. Mis ovejas y mis corderos, podemos pensar que los corderos son los niños y las ovejas son los mayores. Pero Jesús le está diciendo, Pedro, mira, sal de ti mismo, deja de pensar en tus cosas y mira, fuera de ti hay necesidades. No son las tuyas las más importantes. Fuera de ti hay ovejas y hay corderos y son mías y quiero que te ocupes. Si me amas, ocúpate de los demás. Aleluya. Qué llamado, hermanos queridos. No hay opción. ¿Le amas? Ocúpate de sus ovejas. El llamado de Jesús siempre es hasta la obra. No hay punto intermedio en el que me pueda estacionar, responder a Cristo y no involucrarme en la militancia. Ese no es el llamado bíblico. Acá en Argentina decimos el calienta sillas. El militante tiene el corazón caliente, ardiente, ferviente, lleno de fuego. El enredado tiene su silla calentita, calienta sillas. Espero que entiendan este término muy nuestro. Es aquel que está siempre sentado, no hace nada y tiene su silla calentita. Como está sentado, queda la silla caliente. Es el tibio, pero el discípulo tiene su corazón caliente. El llamado de Cristo, querido hermano, es hasta la obra. No importa que tu agenda esté saturada de actividades y planes, siempre hay espacio para sus corderos y sus ovejas. El llamado de Cristo es hasta la obra. A la siguiente, por favor. El enredado o el embarazado. Digamos ahora, enredado. Alguien que está enredado es alguien que sus pies se le han trabado. Y lo primero que pasa es que el enredado pierde estabilidad espiritual. Uno lo ve y lo ve así. Un día en Cristo, un día en la carne. Un día lleno de gozo, un día lleno de tristeza. Un día lleno de alabanzas y un día lleno de quejas. Un día con la fe sólida y un día deprimido, amargado, porque ya no cree tanto en Dios como creía antes. Pierde estabilidad. El enredado, el que tiene los pies enredados, es muy fácil que se caiga. Pierde la firmeza, puede caer, tiene los pies trabados. Ha perdido firmeza, solidez, estabilidad espiritual. Entra, sale, está bien, está mal. Siempre vive de toques, de momentos, de flashes. Una reunión le hace bien y lo levanta. La otra reunión no le hace tan bien y se viene abajo. Vive de momentos. Vive de toques. Pero el soldado está siempre preparado, siempre firme, siempre estable, siempre con el corazón ardiente, pensando en dar batalla. El enredado está trabado, ha perdido estabilidad.
El enredado es fácil de caer, cualquier movimiento brusco lo hace caer porque no puede acomodar sus pies. Qué fácil para el enredado es pecar. Está trabado, no puede avanzar. El que milita está siempre presto a la orden del rey. Cuando dice avance, avanza, está entrenado el soldado por el Espíritu del Señor para avanzar. La militancia es la respuesta del enamorado. El que está trabado no puede avanzar, no puede desarrollar su vida de oración, no puede crecer en su devoción, no puede avanzar en la transformación de su carácter. Está trabado. No puede avanzar en ser un mejor esposo, en ser un mejor padre. No puede avanzar para superar pecados. Está trabado, está enredado. El enredado dice, cuenten conmigo. Está dispuesto, pero casi nunca está disponible, porque la gran frase del enredado, ¿saben cuál es? No tengo tiempo. La siguiente, por favor. Pero al militante se le ha convertido su agenda. El que milita siempre encuentra espacio para la obra y el servicio a Dios. ¿En qué fila estoy? ¿Soy militante o soy enredado? En Lucas 2, 49, cuando el niño se pierde allí con 12 años, sus padres, preocupados, de pronto lo encuentran y Jesús les dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Militante. El que milita tiene una urgencia interior por servir a Dios. Solo cuando está en los negocios del Padre se siente feliz. Hay una urgencia interior, hay una respuesta de amor. Tengo que servirlo como el padre, como el esposo enamorado. Desea servir a su esposa y a sus hijos porque ama. El que ama desea servir porque el servicio es el amor en acción. Y el que milita desea servir a Dios y a los demás porque su amor se pone en movimiento. En los negocios de mi Padre me es necesario, hay una necesidad de desarrollar el propósito de Dios. Pero el enredado tiene necesidad, también tiene una urgencia interior. Hay algo adentro que lo quema, lo urge, y es desarrollar sus propios planes y proyectos. Pero el que milita, lo urge el servicio a Dios, la honra a Dios. Quiero decir que también ocuparte de tu familia, de tu esposa y de tus hijos es servicio a Dios. El que milita le dice al Señor, dime cuáles son tus planes y me pongo en movimiento. El soldado está esperando la orden del general. Por allí dice, hay que avanzar a la izquierda e inmediatamente el soldado responde, hay que ir a tal ciudad y tomar tal localidad. Y ellos van inmediatamente, está esperando órdenes de su rey. Pero el enredado le dice a Dios en oración, Señor, tomé esta decisión, este es mi plan, este es mi proyecto, vení, bendecilo. El militante firma los cheques de Dios. El enredado hace los cheques y espera que Dios se los firme. El enredado invierte completamente el orden. Le pide a Dios que bendiga sus planes, sus proyectos, y cuidado que Dios no lo haga, porque hasta tiene la arrogancia de enojarse con Dios. Pero yo le pedí esto a Dios y Dios no me lo cumplió. Y encima algunos le ponen día y hora. Señor, si para mañana a las 3 de la tarde no lo hiciste, yo decido otra cosa. Perdón, hermanos. Me parece que el enredado ha perdido de vista que hay un Kyrios, hay un rey, que en el mundo, en el universo hay un solo trono que está en el centro del universo y uno solo sentado allí, y es Cristo, y todos nosotros somos sus siervos,
sus esclavos, sus soldados. Pasemos a la próxima, por favor. El militante y el enredado tienen proyectos y planes. Pero el gran desafío del militante, el gran proyecto del militante es ganar su generación para Cristo. Él tomó la orden del Padre que dijo, le dijo al Hijo, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y el Hijo en Juan 17 se las pide. Y una vez que se las pide, cuando Él muere y resucita, todo poder les dado en el cielo y en la tierra. Y ahora da una orden. Discípulos, iglesia, militantes, id de hacer discípulos a todas las naciones. El militante toma esta carga y hace del desafío del Padre su propio desafío, de la causa del Padre su propia causa, y su desafío debe ser: debo ganar mi generación. Este es mi tiempo, ya no es el tiempo de Pablo, de Pedro, de Timoteo, de Tito. Hermano querido, es tu tiempo y es mi tiempo. Y esta generación, la que nos toca vivir, tiene que ser alcanzada para Jesús. Amén. Aleluya. Su gran desafío y objetivo final es ganar a su propia generación. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aleluya. La gran motivación es agradar a Dios. No hay cosa más hermosa, más importante, más deseada en mi vida que agradar a aquel que me tomó por soldado. Bendito sea el Señor. Aleluya. Está enamorado. Quiere agradar a Dios. Pero el desafío del militante, el objetivo del militante es alcanzar sus propias metas, él sentirse realizado, él pasarla bien. El objetivo del militante es oír del Padre, lo mismo que yo elijo en un momento. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El gran objetivo del militante es darle complacencia al Padre, es agradar a Dios. El enredado desea agradarse a sí mismo. El militante, como consecuencia de esto, está pleno, porque para esto fue llamado por Dios, y puede decir, como decía el salmista: mi copa está rebosando, tiene plenitud, tiene vida, aunque haya crisis, porque eso que dice el salmista antes dice: Él adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. En medio de la angustia, en medio de la crisis, en medio de los problemas, el que está militando tiene en su interior abundancia, plenitud, y puede decir: mi copa está rebosando, bendito sea el Señor, aleluya. Pero el enredado siempre está vacío, la copa a medio llenar o vacía, nada lo llena, nada le da plenitud, porque no fue llamado para vivir enredado. Aleluya. Hermano querido, ¿de qué lado estás? ¿Militante o enredado? La otra, por favor, la próxima. ¿De qué lado estás? Quisiera que tomes un momento para que puedas meditar. Y quisiéramos orar. Si alguno de los que nos ha escuchado se da cuenta que no está en la fila de los militantes, que se ha enredado, la pandemia, la vorágine de la vida, las situaciones laborales, tal vez una enfermedad, el estrés, alguna situación familiar o emocional, ajena tal vez a él o propia, lo ha enredado en una situación que le ha quitado la visión y la militancia.
Necesitamos volvernos a Dios, pedir perdón. Hermanos, cuando el Señor llama en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso a la reflexión, le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El primer amor lo tiene el militante. El enredado ha puesto su amor y su corazón en otras cosas. Por eso se ha enredado. Esto es una cuestión de amor, porque la militancia es la respuesta del enamorado. Por eso Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas? La respuesta del que ama es la militancia. Tal vez te has enfriado, vaya a saber por qué causa. Necesitas arrepentirte y pedir perdón. ¿Cómo está tu amor al Padre? Dios le dice a la iglesia: tengo contra ti. Es como si dijera: ven, hermano, a solas, ¿qué pasó entre nosotros dos? Este amor que nos teníamos al principio, ¿por qué se apagó? ¿Por qué se enfrió? ¿Por qué te has enredado? Vuelve a poner en orden las prioridades. Vuélvete a Dios de todo corazón. Tal vez en una época eras un ferviente militante. Recuerdo que esto hablé en un retiro de pastores y ayudantes o líderes, y un líder vino a mí muy angustiado después de la palabra a decirme: en mis primeros años estaba tan ferviente, estaba tan metido con Dios que no había día que no predicase, que no orase, ayunaba mucho, y ahora mirando para atrás cómo me ha enredado. He perdido esa militancia del principio y quiero retomar. Tal vez comenzaste en el espíritu y hoy has terminado en la carne. El enredo es consecuencia de andar en la carne. ¿De qué lado estás, querido hermano? Pablo le dijo a Timoteo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin, el objetivo final, de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Jesús te tomó por soldado. Respóndele a Él y ten tranquilidad. Ocúpate de las cosas que te tienes que ocupar, pero no pongas tu corazón allí. Descansa, Él se va a ocupar de tu economía, de tu familia, de tus hijos. Tienes que hacer tu parte con mucha claridad. No ser negligente en estas cosas, pero no puedes poner tu principal objetivo y tu corazón en estas cosas. Busca primeramente el reinar de Dios y su justicia, y todo esto que hoy te preocupa serán las añadiduras que te van a venir. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar, queridos hermanos. Ora conmigo. Padre, he oído tu llamado. Y esta mañana para mí es una mañana de definiciones, de decisiones profundas y permanentes. Señor, si me he enredado, te quiero pedir perdón, porque esto ha tomado el centro de mi vida y tú debes ser mi centro. Y quiero que tú seas ahora el centro de mi vida. Vuelve a encenderme otra vez. Que el fuego de tu espíritu vuelva a arder en mi interior. Que la presencia de Dios venga otra vez sobre mí. Señor, ayúdame a desenredarme. Otra vez me defino por ti, por la causa. Y entrego todas mis preocupaciones, como dice tu palabra. Por nada estés preocupado, sino sean conocidas todas tus necesidades con todo tipo de oración y ruego y acción de gracias. Toma un momento, hermano querido, y pon tu preocupación en las manos del Señor ahora. Dile: Señor, esto es mi gran preocupación. Esto es lo que me ha enredado, lo pongo en tus manos, porque creo que mi sustento diario, que mis planes, proyectos, familias, todo esto está en tus manos. Lo pongo a tus pies otra vez. Con acción de gracias, dile: gracias, Señor, que tú lo tomas ahora. Oh, gracias, Señor, que tú lo tomas ahora.
y recibe de Dios esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, que guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. La militancia es un intercambio de cargas. Yo doy mis cargas a Dios y Él pone su carga en mí, que es que hagamos discípulos a todas las naciones. Recibe paz. Sé encendido otra vez por Dios. Mantente en las decisiones. Si no sabes cómo salir, busca a tu discipulador, busca a tu líder, habla con los pastores, pide consejo, pero desenrédate. Esto urge el servicio y la militancia como respuesta a Dios. Gracias, Señor. Padre, bendito sea tu nombre. Gracias que eres un Dios de oportunidades. Y tomamos y decimos amén en el nombre de Jesús. Me vuelvo otra vez un militante para servirte con todo lo que soy y con todo lo que tengo. Señor, mi familia, mi trabajo, mi estudio, mis planes, todo van a estar involucrados en la obra otra vez, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Amén, Cristian. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Muy bendecidos, muy edificados, creo también muy confrontados también cada uno. Oh, Padre, gracias. Su propio corazón puede y debe, a mi juicio, meditar aquello, ¿no es cierto? Y tomar lo que el Espíritu también le ministre y le lleve a dar pasos, nos lleve a dar pasos. Así que muchas gracias. Aleluya. Muy bendecidos por esta palabra. Vamos a pedirte que nos acompañes un momentito más. Estamos casi cerrando. Sí, cómo no. Vamos a Andrea que vuelva. Ahí está la Andreita. Y para que nos despidamos ahí con un momento de alabanza. Y una vez más invito a todos los hermanos y hermanas a meditar en esta palabra. Recordemos que aleluya, que hemos recibido en estos meses quedan también guardadas, quedan grabadas, se puede volver a revisar. Creo que esto es una palabra para no verla una vez, verla más de una vez y sentirnos ahí confrontados por el Espíritu Santo. Adelante, por favor. Vamos a alabar al Señor con ánimo, porque el Señor es nuestra fortaleza, es nuestro sustento. Y si el Señor nos habló en esta mañana, es porque nos ama. Amén. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, con todo el Señor eres mi bandera, mi triunfo Dios te levanta mi cabeza, con todo el Señor eres mi bandera, mi triunfo Dios te levanta mi cabeza. Tus promesas llenan mi corazón, todas las cosas tú restaurarás. Y aunque haya muchos que duden de ti, tu reino prevalecerá. Con todo el Señor eres mi bandera, mi triunfo Dios te levanta mi cabeza. Con todo el Señor eres
haya muchos que duden de ti, tu reino prevalecerá. Con todo el Señor eres mi bandera, mi triunfo y el que levanta mi cabeza. Con todo el Señor eres mi bandera, mi triunfo y el que levanta mi cabeza. Aleluya, sí Señor, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, nos sentimos muy bendecidos, tu amor también se manifiesta en nuestras vidas, hablándonos, ya sea con voz suave y tierna, pero también a veces con voz fuerte para que seamos confrontados a la luz de la Escritura. Un abrazo, Néstor, a los hermanos. Igualmente ustedes. Como decimos, hasta pronto, como te decía, hasta pronto. Para estar acá en La Serena está. Vamos a ver nomás que las posibilidades sean las más adecuadas para compartir de la Por supuesto. Ya será el momento. Bueno, hasta siempre. Gracias, Cristian. Saludo a tu esposa. Cariño a todos los hermanos que nos han acompañado. Andrea, muy preciosa tus canciones, y Dios siga bendiciendo tu voz y tu servicio para también alcanzar a otros para el Señor. Los bendigo en el amor del Señor y les dejo un gran abrazo a todos mis queridos hermanos. Hasta la próxima, nos vemos. Gracias. Muchas gracias.